Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Bueno, el inciso 2 del siguiente ejercicio, en el cual se nos pide calcular la integral sobre el rectángulo, bueno, es un cuadrado, determinado por el producto cartesiano del intervalo cerrado 0,3 con el mismo, de la función el piso de la suma de x más y. O sea, para cada punto, este punto está compuesto por dos coordenadas, ¿no? X, y. Entonces la función en cuestión es el piso de la suma de las coordenadas. Este, consideremos o recordemos el siguiente resultado, en el cual se nos proporciona una condición, para la cual se garantiza la integrabilidad de una función acotada f. Entonces, lo que tenemos en este caso dice que si f es una función acotada, definida sobre un rectángulo R, y se satisface que para cualquier epsilon positivo nosotros podemos encontrar dos funciones escalonadas, S y T, que satisfacen que S es menor o igual que F y a la vez F es menor o igual que T para cualquier punto en el rectángulo, y que además se cumple que la integral de la función escalonada T sobre el rectángulo menos la integral de la función escalonada S sobre el rectángulo es menor o igual que epsilon. Entonces podemos garantizar que la función f es integrable. Entonces la idea, en principio, va a ser utilizar este ejercicio para verificar que nuestra función f en cuestión es una función integrable sobre el rectángulo. Entonces, para ello vamos a definir para cada n en los naturales dos funciones escalonadas. Vamos a denotarla por Sn y T sub n en el rectángulo en cuestión, que es el producto cruz del 0,3, cruz 0,3. Y estas funciones escalonadas, este, van a estar definidas bueno, van a tener como partición el producto cruz de esta partición P consigo misma, y donde esta partición P es únicamente la partición uniforme del intervalo 0,3. O sea, para ese n vamos a dividir el intervalo 0,3 en n partes iguales, y esos puntitos van a ser los que vamos a tomar como los puntos de la partición, este, de la partición P del intervalo 0,3, y luego hacemos el producto cruz, ¿no? De P con P. Entonces, al final de cuentas, tenemos como una malla regular, o sea, una malla cuyos subrectangulitos pues son todos del mismo tamaño, de la misma, de misma área. Entonces, y bueno, lo que podemos, la forma en la que vamos a definir a S sub n, pues va a ser de la siguiente manera. Entonces, lo que podemos observar es que por ejemplo, sobre el subrectangulito de esta partición en este rectángulo, para el subrectangulito definido por xi menos 1, xi cruz y sub j menos 1, y sub j, la función s sub n lo único que va a hacer es asignarle em, el piso del punto extremo del rectangulito, ¿no? Si se dan cuenta, esto al final de cuentas define un subrectangulito dentro del rectángulo. Y entonces lo que hacemos es que nos fijamos en este punto, en este extremo, y para esta coordenada, para este punto extremo, digamos, pues tiene una coordenada x, y. Bueno, en este caso es xi menos 1, y sub j menos 1. Y a este punto le aplicamos la función piso, ¿no? Bueno, a la suma de las coordenadas de ese punto. Entonces, pues así le vamos haciendo, ¿no? Sobre cada subrectangulito. Aquí, en este rectangulito va a valer el piso de la suma de las coordenadas de este punto. En este rectangulito va a valer el piso de las coordenadas de este punto. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, dado que tenemos más información sobre los puntos x sub i, porque sabemos además que son la distribución uniforme, ¿no?
y sabemos pues bueno, que están distribuidos uniformemente, que es una partición uniforme, y pues también sabemos pues quién sería el piso de estas cosas, ¿no? Entonces, pues simplemente sustituimos, digamos, las expresiones para cada uno de los XY y de los YJ, y bueno, se tiene una expresión de esta forma, ¿no? Si se dan cuenta, pues al final son XY, entre XY y XY menos uno y XY, pues es precisamente un subintervalito, subintervalito, es un subintervalo, subintervalito de longitud 3 sobre n, ¿no? Entonces son dos puntos consecutivos en la partición. Y bueno, de manera similar vamos a definir a otra función, a la función t sub n, eh, sobre la misma, bueno, sobre el mismo rectángulo y sobre la misma partición, pero ahora en vez del piso de, ¿si se acuerdan que como teníamos este subrectangulito? Para la S lo que hacíamos era tomar este vértice, por así decirlo, el vértice inferior izquierdo del subrectangulito, y le aplicábamos la función piso a la suma de las coordenadas. Ah, pues ahora lo que hacemos, le aplicamos la función piso, pero a la suma de las coordenadas del vértice opuesto, ¿no? De este de acá. Entonces, pues nuevamente, de acá para acá lo único que hacemos es como que utilizar lo que sabemos sobre los puntos X y los Y sub i, ¿no? Que son precisamente de la forma k por 3n, ¿no? Para algún k que va desde 0 hasta n. Y bueno, lo que podemos observar es que para cualquier n en los naturales, pues se verifica que estas funciones Sn, x, y que estamos definiendo, siempre son menores o iguales este, que el piso de la suma de las coordenadas, y a la vez esto es menor o igual que la función t sub n de x, y. Entonces, para asegurarse o para convencerse de que en efecto esto es cierto, y esto va a pasar para cualquier punto x, y en el rectángulo, ¿no? Pero pues para convencerse de que en efecto esto es cierto, pues es suficiente verificar que, bueno, ver lo que pasa sobre, digamos, sobre un subrectangulito, ¿no? Entonces imagínense que este es un subrectangulito que precisamente es el resultado de la partición uniforme sobre 0,3 y sobre 0,3 aquí en el eje Y. Entonces de alguna forma este intervalito pues tiene longitud 3 sobre n, este intervalito también. Y bueno, lo que les decía es, bueno, dado que al final de cuentas estas cosas pues son escalonadas, pues es suficiente ver como que qué pasa precisamente en cada uno de estos subrectangulitos, porque es aquí donde estas funciones son constantes, ¿no? Y lo que podemos observar es que si ustedes toman un punto x, y en este subrectángulo, aquí, en ese subrectangulito, en el interior de ese subrectángulo, pues de entrada, eh, lo que nosotros sabemos es que para la función s sub n, pues el valor de la función s sub n en todo este subrectangulito va a ser el piso de la suma de las coordenadas de este punto. O sea, se va a hacer el piso de x sub i menos 1 más y sub j menos 1. Y para cualquier punto que tú te tomes aquí, el piso de la suma de las coordenadas de este punto, pues va a ser evidentemente más grande que el piso de esto, ¿no? Y así para cualquier punto que tú te tomes dentro del rectangulito, el piso de la suma de las coordenadas de este punto, pues es más pequeño que el piso de la suma de las coordenadas de cualquier otro punto aquí, ¿no? Y en el caso de la función t, pues en efecto, fíjense que el piso, la función piso aplicada a la suma de las coordenadas de este vértice, pues va a ser mucho más grande, va a ser más grande o igual posiblemente, ¿no? Dependiendo de dónde esté de dónde caiga este subrectangulito, que el piso de la suma de las coordenadas de cualquier otro punto que ustedes tomen adentro. Entonces, pues en efecto, pues esta observación pues es cierta, ¿no? O sea, por cómo definimos a nuestras funciones S sub n y a T sub n, pues se verifica que para cualquier n que nosotros tomemos, esta,
se satisfacen estas desigualdades, ¿no? Ahora bien, este, enseguida vamos a más o menos ver qué es lo que está pasando con la función en cuestión. No olvidemos que la función que queremos saber que es integrable es esta, ¿no? Déjenme escribirla. Es es la función f de x, y igual a el piso de x más y, ¿no? El piso de la suma de x más y. Entonces, fíjense que eh, lo que nosotros podemos hacer es, en principio, es ir partiendo particionar el intervalo, perdón, el rectángulo 0,3 cruz 0,3, así lo partimos así grandote. Y lo partimos primero, por ejemplo, vamos a partirlo primero, lo podemos partir en subcuadraditos unitarios, así. Y luego estos los partimos en cuatro, ¿no? Y así. Entonces, algo que en principio todo estaría perfecto si esta función fuera una función escalonada sobre el rectángulo en cuestión, sobre este cuadrado grandote, ¿no? Sobre el cuadrado que resulta de 0,3 cruz 0,3. Sin embargo, fíjense lo que pasa. Eh, para darnos una idea de cómo se está comportando la función sobre todo el rectángulo, lo que podemos hacer es precisamente dibujar estas rectas. Las rectas en donde la suma de las coordenadas es igual a 1, en donde la suma de las coordenadas es igual a 2, la suma de las coordenadas es igual a 3, la suma de las coordenadas es igual a 4, la suma de las coordenadas es igual a 5 es igual a 6. Entonces, fíjense, para todos los puntos que se encuentren aquí y sin tocar la línea, la recta x más y igual a 1, para todos los puntos que se encuentren aquí, todos ellos, si quieren, por así decirlo, en el interior de este triángulo, para todos los puntos en el interior de este triángulo, fíjense que la suma de sus coordenadas es menor que 1, es un número menor que 1. Entonces, pues eso significa que la función f de x, y, que es igual al piso de la suma de las coordenadas, pues va a ser 0 precisamente en cualquier punto de acá, ¿no? En cualquier punto que nosotros tomemos acá en este triángulo. Pero en cuanto los puntos se encuentren sobre esta línea, sobre la línea x más y igual a 1, pues la función f de x, y, que normalmente es el piso de x más y, acuérdense que el piso es el mayor entero menor o igual que el número, ¿no? Entonces, en cuanto los puntos toquen a esta línea, ya la función piso de la suma de las coordenadas ya no va a ser 0, ya va a ser 1. Y así se va a seguir durante toda esta franja sin tocar la otra línea, ¿no? Sobre toda esta franja, el piso el piso de la suma de las coordenadas de cualquier punto en esta franja ya va a ser 1. Pero en cuanto el punto toque a esta línea, que es la línea x más y igual a 2, la cosa ya cambia, ¿no? Porque entonces ahora sí, el piso de cualquier punto en esta línea ya no es 1, sino es 2. Y eso va a pasar para toda esta franja también, ¿no? Para toda esta franja, si tomamos un punto en esta franja, el piso de la suma de las coordenadas de un punto en esta franja es 2. Y similarmente va a pasar, análogamente va a pasar para acá. O sea, para cualquier punto que nosotros tomemos en esta franja, el piso de la suma de las coordenadas es 3. Para cualquier punto que tomemos en esta franja, o sea, entre esta línea y esta línea, el piso de la suma de las coordenadas es 4. Y en este cachito, resulta que el piso de la suma de las coordenadas es 5. Entonces, como que fíjense, la cosa está muy bonita donde tenemos rectángulos, ¿no? Porque aquí tenemos rectángulos. O sea, tenemos subrectángulos así bonitos, completitos, ¿no? Pero el problema, pues precisamente recae que aquí tenemos triángulos, ¿no? O sea, fíjense. O sea, no tenemos como tal, tenemos o sea, la función f de x, y igual al piso de x más y, a diferencia de las funciones de variable real,
pues cuando teníamos una función de variable real, pues la función resultaba ser una función escalonada así bien bonita, ¿no? Y aquí la situación cambia. En R2, o sea, no tenemos como tal una función escalonada por cómo la definimos, ¿no? Sí la tenemos, como por saltitos, porque realmente si se dan cuenta, en toda esta franja, aquí, en esta franja, la función, f de x, y igual al piso de x más y en toda esta franja, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer precisamente 2. Y, por ejemplo, en esta franja, aquí en toda esta franja, la función va a valer 1. Entonces se va a ver como una, pues sí, al final de cuentas se va a ver como una escalerita, ¿no? Pero no una escalerita, pues como esperaríamos o como definimos una función escalonada. Fíjense, aquí es 0, luego aquí el siguiente escalón, en este escalón es 1, luego en este escalón es 2, en este escalón es 3, luego en este escalón es 4 y en este escalón es 5, ¿no? Entonces tal vez sí se ve como una escalera, pero no, como que no encaja con la definición de función escalonada que dimos y por lo tanto pues no tenemos así como, no podemos aplicar la definición directamente, ¿no? Entonces la idea pues es precisamente para saber al menos en principio que esta función es integrable, que ya la intuición nos empieza a decir, no, pues sí es integrable, ¿no? Porque al final de cuentas como se parece mucho a una escalonada y la integral de una escalonada era simplemente como que el área en el que la función era constante por lo que valía, ¿no? Y así, el área donde la función era constante por lo que valía, ¿no? Al final, si se dan cuenta, se forman como, pues se forman, si lo quieren ver así ya en R3, se van a formar algo así extraño, ¿no? Aquí un tipo paralelepípedo y el volumen va a ser precisamente la integral sobre este cachito, ¿no? Pero bueno, el punto es que se den cuenta, pues precisamente cómo se comporta la función f de x, y en el cubo, en este cubo, ¿no? Bueno, en este no es un cubo, en este cuadrado de 3 por 3. Y ahora, aquí, bueno, aquí, lo que quiero enfatizar con estos tres subrectangulitos que están ahí, imagínense que vamos haciendo n muy, muy grande, haciendo énfasis a las funciones s sub n y t sub n que definimos anteriormente, que recuerden que eran funciones escalonadas en donde la partición era una partición uniforme. Y entonces, imagínense que n lo vamos haciendo muy, 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 muy grande. Entonces, pues a la vez, los subrectangulitos que se van formando, pues van siendo cada vez más pequeños, ¿no? Tal vez en un principio son así, luego tal vez ya son así, y luego cada vez más pequeños y más pequeños. Pero nada más para modo de ver qué es lo que pasa. Fíjense, cuando esos subrectangulitos caen debajo de una de estas líneas que estoy trazando aquí, pues precisamente la función s sub n y la función t sub n pues valen lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que en todos estos puntos de esta franja, en todos los puntos de esta franja, la función piso pues vale lo mismo, ¿no? Sin embargo, fíjense que cómo empieza a cambiar la cosa cuando ya el cuadradito ya no está completamente contenido, digamos, en una de las franjas, sino que ya está tocando a la recta. Ahí la cosa ya empieza a cambiar un poquito porque donde el cuadradito ya toca a la línea, la función s sub n en esa partición, digamos, pues va a tener un cierto valor que va a ser precisamente en este caso, por ejemplo, 2. Pero la función t sub n para ese mismo intervalo ya no va a valer 2, sino que va a valer 3. Y precisamente esos subrectangulitos, bueno, yo siento que con este dibujito es donde se aprecia que en efecto, o bueno, se aprecia cómo se van comportando, ¿no? Esas funciones S sub n y T sub n. Porque, por ejemplo, entre más fina vamos haciendo la partición uniforme para Sn y para T sub n, pues estos rectangulitos se van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y resulta pues que pues más rectangulitos van cayendo, digamos, por debajo de la recta. Y ya cada vez son más pequeñitos los que van cayendo, o bueno, son tal vez también más, pero su área va siendo cada vez menor. Entonces, acuérdense que precisamente al final de todos,
o al final de cuentas, nos vamos a tener que fijar en las integrales de esas Sn y T sub n. Entonces, como que lo que va pasando es que precisamente esas funciones Sn y T sub n, este, pues van siendo funciones, bueno, son funciones escalonadas, pero que van, por ejemplo, las Sn, pues van creciendo, van creciendo, van haciéndose, digamos, más, es una sucesión creciente en el sentido que, digamos, Sn es mayor, es menor o igual que S sub n más uno, y T sub n, pues es una sucesión decreciente. Entonces, y todo precisamente, yo siento que aquí es donde se puede visualizar eso que les comento, porque entre más finos se vayan haciendo estas cosas de aquí, pues precisamente los, los valores de las funciones S sub n y T sub n bueno, empiezan a crecer y a decrecer. Y es lo que precisamente se observa, es que en efecto, para cualquier n, resulta que la función S sub n de x, y es menor o igual que la función S sub n más 1 de x, y, y a la vez esta función es menor o igual que la función f de x, y. ¿Sí? Entonces, pues nuevamente, ¿no? Espero que esta parte sí les quede claro. O sea, por ejemplo, si esta fuera, digamos, la partición del intervalo del, del rectángulo, pues fíjense que la Sn va valiendo siempre esto, ¿no? Esto. Va valiendo esto. Siempre como que los puntos en en el extremo inferior izquierdo de cada uno de los rectangulitos, ¿no? Y, y pues y entonces, bueno, espero que esta parte les quede claro. Si no, traten de pensarlo este, un poquito más, tal vez pintando más rectangulitos, les sea útil, cada vez más chiquitos. Y algo similar, pero como que contrario, pasa con la sucesión de funciones T sub n, porque resulta que entre más fina vas haciendo la partición de las T sub n, pues en efecto vas teniendo cada vez más rectangulitos acá, rectangulitos. Y entonces, pues digamos que los valores de entre T sub n más uno y T sub n, la relación que mantienen son estas, ¿no? Resulta que T sub n es una función mayor o igual que T sub n más uno, y a la vez T sub n es mayor o igual que la función f de x, y. Entonces, al final de cuentas, la sucesión de funciones escalonadas S sub n, converge, digamos, converge de manera creciente a la función f de x, y la sucesión de funciones escalonadas T sub n decrece a la función f de x, y. Creo que eso de la decreciente y decreciente también se puede observar, pues algo de manera similar a bueno, el crecimiento y decrecimiento de S sub n y T sub n respectivamente se puede observar si te fijas solamente en un triángulo, en un rectangulito así, ¿no? Porque al final de cuentas cuando tú haces más grande n, pues al final de cuentas vas a tener tal vez una partición que involucra estos dos acá. O sea que para la partición correspondiente a n el punto queda entre estos dos. Y pues ahí los rectangulitos, al ser también más pequeños, pues vas a tener, ahí se puede apreciar precisamente también el, esto que les comento del crecimiento y decrecimiento de S sub n y T sub n respectivamente, ¿no? Y pues no olvidemos nada más quién es la función f de x, y. Y ahora, pues precisamente por este ejercicio que también se vio en esta sección, lo que nosotros sabemos es que si tenemos dos funciones escalonadas, de tal manera que una de ellas es más pequeña que la otra, también las integrales sobre los respectivos rectángulos, sobre el respectivo rectángulo se preserva la desigualdad, ¿no? Y entonces algo que podemos observar es que pues esta sucesión, bueno, en principio esta sucesión
para esta sucesión de funciones, que sabemos que es creciente, pues las integrales de cada una de ellas, pues también resulta ser una sucesión creciente. Y la integral o la sucesión de integrales de t sub n, pues resulta ser una sucesión decreciente. Y ahora aquí el reto, pues es precisamente darse cuenta por qué convergen a 45 medios, ¿no? Y fíjense qué es lo que empieza a pasar cuando tú empiezas a hacer cada vez más pequeño el intervalo 0,3, o digamos la partición para el 0,3, cuando tú lo empiezas a refinar cada vez más, o sea, cuando n se va haciendo muy, 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 muy grande, pues al final de cuentas lo que empiezas a tener es muchísimo más subrectangulitos, ¿no? Y todos de una misma área. Entonces empiezas a tener más rectangulitos. Y al final de cuentas, este, la integral, digamos, sobre cada una de esas funciones escalonadas, Sn, pues resulta ser o se va aproximando a el área de cada una de las franjas en donde la función Sn es constante y a el área por lo que vale la función ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, pues aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, estos rectangulitos, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque cualquier subrectangulito que caiga ahí, bueno, así, perdón, así, cualquier subrectangulito que caiga aquí adentro de este cuadrado, pues nos va a ir arrojando precisamente el área de esto, que es un cuarto por uno, ¿no? Y así, para luego para este. Y entonces, al final de cuentas, ese valor aproximado lo podemos, digamos que intuir. Si lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, arrancando desde aquí, ¿no? Aquí tendríamos, el valor, o bueno, el área de este rectangulito que es un cuarto, por lo que vale la función aquí, que es 0. Y aquí tendríamos el área de este triangulito, por lo que vale la función aquí, que es 0. El área de este triangulito, por lo que vale la función aquí, que es 0. Para los que se encuentran en esta franja, tendríamos el área de este rectangulito, por lo que vale la función aquí, que es 1. Entonces aquí, pero fíjense, tenemos tres rectángulos, ¿no? Entonces tendríamos un cuarto por 3, ¿no? Porque precisamente el área de cada uno de estos es un cuarto y en cada una de ellas vale 1. Y ahora tendríamos que hacerlo para estas, ¿no? Pero fíjense, tenemos 1. Al final de cuentas, esta es como si se completara con esta con esta con esta, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y haciendo esa suma, pues es precisamente a lo que va convergiendo las integrales, digamos que las integrales de estas Sn, ¿no? Las integrales de estas cosas van creciendo a 45 medios y las integrales de estas funciones t sub n van decreciendo a, a 45 medios. Entonces, o sea, esto es algo como que tú lo puedes de manera, digamos, del dibujo intuir y ya posteriormente si te pones a hacer las cuentas así de manera delicada, pues ya puedes probarlo más de manera más específica. Entonces, pues en efecto, digamos que esto así rápidamente lo podríamos concluir simplemente del hecho de observar que las funciones S sub n son funciones, bueno, la sucesión de funciones Sn es una sucesión creciente, la sucesión de funciones T sub n es una sucesión decreciente. Y pues precisamente al final de cuentas esto va convergiendo a lo que ya habíamos dicho, ¿no? A digamos el área de la regioncita por lo que vale la función, más el área de esta región por lo que vale la función en esta región, y así para la suma de todas ellas, ¿no? Y eso es precisamente 45 medios. Ahora, nuestra afirmación, no olvidemos lo que queríamos probar, ¿no? Lo que nosotros queríamos probar es que la función, el piso de la suma de las coordenadas era una función integrable. Entonces,
lo que nosotros tenemos que probar es que siempre podemos encontrar, dado un epsilon, nosotros siempre podemos encontrar dos funciones escalonadas de tal manera que la diferencia de las integrales es, es igual a, es menor que epsilon, ¿no? Entonces, entonces, sin embargo, de manera, digamos que encontrar una función escalonada así arbitraria, pues sí está complicado, pero vamos a echar mano de estas funciones t sub n y s sub n que encontramos, ¿no? O sea, equivalentemente lo que nosotros vamos a probar es que para cualquier epsilon, nosotros podemos encontrar un número natural de tal manera que la correspondiente función escalonada t sub n y s sub n satisfacen esta propiedad, ¿no? Y entonces, precisamente por la observación anterior, vamos a utilizar la observación anterior. Por la observación anterior, lo que nosotros tenemos es que para epsilon sobre 2, nosotros podemos encontrar un número natural, un n1, de tal manera que 45 medios menos la integral sobre el rectángulo de esta función escalonada s sub n1, pues es menor que epsilon sobre 2, ¿no? De manera similar, dado que sabemos que la integral sobre el rectángulo de t sub n decrece a 45 medios, pues esto, bueno, existe un n2 de tal manera que se satisface esto. Entonces simplemente lo que hacemos es sumar precisamente estas desigualdades y lo que tenemos es que la integral sobre el rectángulo de t sub n, bueno, aquí observen que tenemos un n1 y tenemos un n2, pero si tomamos n igual al máximo de ellos, pues se satisface tanto la desigualdad 1 como la desigualdad 2. Entonces, tomando n igual al máximo para el cual se satisface la ecuación 1 y la ecuación 2, y luego sumando, tenemos precisamente que la integral sobre el rectángulo de t sub n menos la integral sobre el rectángulo de s sub n, pues es menor que, perdón, aquí la suma de estos es epsilon medios más epsilon medios, pues es epsilon, ¿no? Entonces esto es menor que epsilon. Y entonces, pues por lo tanto, por el ejercicio que habíamos mencionado en un principio, por este ejercicio, pues lo que nosotros podemos concluir, pues es que en efecto la función f, definida como el piso de la suma de las coordenadas x, y, pues es una función integrable. Entonces ya sabemos que esa función es integrable y lo que queremos hallar pues que es precisamente esa conclusión, lo que queremos hallar pues es la integral, ¿no? Sin embargo, para ello lo que vamos a hacer es observar lo siguiente. Notemos que si nosotros tomamos una función escalonada, tenemos que convencernos de esto, ¿va? Si tomamos una función escalonada, pues esta tiene una cierta partición asociada, ¿no? Entonces digamos que tiene la partición esta. Entonces ese x, y, la función tiene se puede escribir de esta manera. Pero esta función escalonada vamos a suponer que satisface que pues precisamente es menor o igual que f de x, y, ¿no? O sea, equivalentemente es que para cada uno de los subrectangulitos, pues el valor que toma la función escalonada en ese subrectangulito es menor o igual que el piso de x del piso de x más y, perdón. Y eso para cualquier punto dentro del subrectangulito, ¿no? Entonces, de lo que tenemos que convencernos es que nosotros siempre podemos encontrar pues un n1 en los naturales de tal manera que que la función escalonada que estamos tomando, que es una función muy arbitraria, ¿no? Es una función escalonada muy arbitraria, pero que satisface esto. Lo que nosotros tenemos que convencernos es que siempre podemos encontrar este n1 de tal manera que que para ese n1 nuestra correspondiente función escalonada s sub n1 de x, y, como la definimos anteriormente, cumple esta propiedad. Y entonces para verificar esto, lo que nosotros podemos hacer es fijarnos como que en este subrectangulito, ¿no? Supongamos que, pues, este rectangulito, pues, se obtiene precisamente bueno, es uno de los rectangulitos que están asociados a la partición para S, ¿no?
Aquí está x sub menos 1, x sub y sub j menos 1, y sub j. Entonces, algo que siempre podemos hacer es que nosotros podemos tomar a n lo suficientemente grande y empezar a refinar el intervalo 0,3, o sea, empezar a dividir entre n muy muy grande, de tal manera que cada uno de los puntos de la partición, digamos para a, b, para 0,3, asociada a la función escalonada s, queda entre dos puntos consecutivos de la partición uniforme de 0,3. Entonces eso pues es algo que siempre lo podemos hacer, ¿no? Porque aquí podemos tomar n lo suficientemente grande de tal manera que se cumpla esto. Entonces, pues fíjense que para este rectángulo, pues nuestra función s de s, nuestra función s, que es la que estamos que es como que la que tomamos, ¿no? Así de c a s una función escalonada, de tal manera que cumpla esto. O sea, hace que s es menor o igual que f, ¿no? Entonces, esta función s, en particular en este rectangulito, pues es menor o igual que el piso de, de la suma de esta coordenada. Porque esa s, acuérdense que es menor. O sea, esa s cumple esto, ¿no? Cumple esto de acá. Entonces, en particular, este s y j, o sea, el correspondiente valor que toma la función s en este subrectángulo, pues tiene que ser menor que que es el más chiquitito, ¿no? Que es, o sea, que el piso de la suma de las coordenadas de este punto, que es el más chiquitito. Y entonces, y fíjense qué es lo que pasa con el subrectángulo, digamos, que se obtiene de la partición uniforme. A ver, déjenme pintarlo más o menos. Este más o menos se vería así, ¿no? Por aquí anda. Y este cuate, acuérdense que vale precisamente la suma del piso, perdón, el piso de la suma de las coordenadas de este extremo, ¿no? Entonces, precisamente en pues va a valer, va a ser más grande que lo que valía aquí, ¿no? Y eso pues va a pasar también, digamos, no sé, por aquí anda, si por aquí estuviera la otra, o sea, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, este, en efecto siempre podemos encontrar este n sub 1 de tal manera que la correspondiente función escalonada, s sub n1 como la construimos anteriormente, pues es menor o igual que, que esa función escalonada que satisface esto, ¿no? Y de manera similar lo podemos hacer para una función escalonada, pero que sea más grande, digamos, que la función escalonada, bueno, que la función f de x, y, ¿no? O sea, nosotros podemos encontrar un n sub 2 de tal manera que se cumple esto. Y ahora, entonces, si por estas dos observaciones previas, si nosotros tomamos dos funciones escalonadas que satisfacen esta propiedad, precisamente por lo que acabamos de comentar, nosotros podemos encontrar un n, nuevamente podemos tomar un n, dado que aprovechando que t sub n, que la sucesión de funciones t sub n es decreciente y que la sucesión de funciones s sub n es creciente, pues nosotros podemos encontrar un n en los naturales de tal manera que se satisface esto, ¿no? De tal manera que esa función, la función escalonada s es menor o igual que la función escalonada, que la correspondiente función escalonada s sub n, y esta es menor o igual que f, y esta a la vez es menor o igual que la función escalonada t sub n, y esto es menor o igual que la función escalonada t. Y pues nuevamente bueno, y además lo que nosotros sabemos es que la integral de estas cosas pues es menor o igual que 45 medios, ¿no? Porque acuérdense, esta es una sucesión creciente que converge precisamente a 45 medios, entonces se cumple esto. Y esto es una sucesión decreciente de funciones escalonadas cuyas integrales pues convergen de manera decreciente convergen de manera decreciente a 45 medios. Entonces se tiene esta cadena de desigualdades. Y entonces fíjense lo que estamos verificando. Lo que estamos verificando es que
para i igual a 45 medios, este, se cumple que para cualesquiera funciones escalonadas s, t con esta propiedad, se verifica que las correspondientes integrales son menores o iguales que SI. Bueno, que la integral de S sobre el rectángulo es menor o igual que SI, y SI es menor o igual que la integral sobre el rectángulo, ¿no? Y entonces, por este ejercicio lo que nosotros podemos concluir es que, en efecto, la integral de la función f, que es igual al piso de x, y sobre el rectángulo 0,3 cruz 0,3, pues es igual a 45 medios. Y pues bueno, creo que el ejercicio sí está algo extenso. Pero en general, pues quiero que se queden con la idea, ¿no? La idea fue, creo que gran parte de lo que ayuda a resolver esto, pues es precisamente definir estas funciones, Sn y T sub n, donde nuevamente esta sucesión de funciones Sn es una sucesión de funciones escalonadas creciente, y que crece precisamente a la función f de x, ¿no? Y esta sucesión T sub n, pues es una sucesión de funciones escalonadas decrecientes y que decrece a f de x, y. Y creo que lo más importante, bueno, también parte de lo más importante, pues es analizar cómo se comporta la función f de x, y, ¿no? Entonces, pues creo que este dibujito ayuda mucho a darse cuenta cómo se está comportando sobre el rectángulo completo. Y a esto, ¿no? A precisamente darse cuenta que como estas son funciones escalonadas, o sea, la s y la t sub n, son funciones escalonadas, pues las integrales de esas cosas son muy fáciles de hallar, ¿no? Y dado que precisamente, otra vez echando mano de este dibujito, lo que se puede obtener pues es precisamente a dónde va convergiendo los valores de estas integrales, ¿no? Y lo que se puede observar que esto converge a 45 medios, y de ahí casi que pues intuitivamente dices, pues dado que esta va creciendo y esta va decreciendo, pues esta también tiene que converger a lo mismo, ¿no? Entonces, y ya una vez que se observa esto, pues ya se puede utilizar este ejercicio para concluir que la función f de x, y es integrable, ¿no? Que es algo, pues es algo que tenemos que tener bien presente. O sea, si te piden calcular la integral de una función sobre un rectángulo, y en principio, por ejemplo, esta función pues no es una función continua, entonces no puedes concluir o utilizar uno de los resultados que vimos. Sin embargo, tienes que asegurarte primero, o asegurar primero, que la función es integrable, para ya después empezar a hacer tus cuentas y obtener cuál es el valor de la integral, ¿no? Por eso es que tenemos que echar mano de este ejercicio para verificar que, en efecto, la función es integrable. Y lo más importante, creo que pues todo el procedimiento, la talacha que hicimos, las observaciones que hicimos, pues nos permiten también concluir quién es la integral, ¿no? Porque pues nuevamente, pues para cualquier función escalonada S que se encuentre por debajo de la función f de x, y, siempre podemos encontrar una de nuestras funciones escalonadas que definimos que esté entre ellas dos, ¿no? Y dado que se cumple esto de aquí, para cualesquiera S y T que cumplen esto, pues ya podemos utilizar nuevamente otro ejercicio que habíamos visto para asegurar que la integral de la función f sobre el rectángulo pues es precisamente 45 medios.